Tenía 59 años cuando descubrí que mi vida entera había sido una mentira cuidadosamente construida. No por extraños, por mi propia sangre. Esa mañana de marzo, mientras servía el café en la cocina que había limpiado durante 34 años, escuché una conversación que no debía escuchar. Mi hija Valentina hablaba por teléfono en el jardín. Creía que yo seguía dormida. Ya falta poco. Mamá no sospecha nada. Papá tiene todo listo. Me quedé inmóvil. La cafetera seguía goteando. El sonido me pareció ensordecedor. Cuando firme los papeles de la casa, será tarde para que reclame algo. Sentí que el piso se movía bajo mis pies, pero no me caí. Me aferré al borde de la encimera. Respiré y decidí que por primera vez en casi 6 décadas iba hasta abrir los ojos. Mi nombre es Graciela. Fui esposa, fui madre, fui la mujer que siempre esperaba en casa, la que nunca levantaba la voz, la que firmaba donde le decían que firmara. Durante años creí que eso era amor, que la obediencia era respeto, que el silencio era paz. Estaba equivocada. Todo comenzó a desmoronarse 3 semanas antes de esa mañana. Fue un martes. Mauricio, mi esposo, llegó temprano del trabajo. Eso ya era extraño. En 34 años de matrimonio, podía contar con una mano las veces que había llegado antes de las 8. Pero lo más extraño fue su expresión. «Necesito que firmes unos papeles», dijo, sin saludarme, sin mirarme. «¿Qué papeles?» «Del contador, es por impuestos». Extendió un folder azul sobre la mesa del comedor. Yo estaba pelando papas para la cena. Me sequé las manos en el delantal. ¿Ahora? Sí, ahora. El contador los necesita mañana temprano. Tomé el folder. Adentro había varias hojas con letra pequeña. Demasiada letra pequeña. ¿No debería leerlos primero? Mauricio suspiró. Ese suspiro que yo conocía tan bien. El que significaba, ¿por qué siempre tienes que complicar todo? Graciela, son papeles de rutina. Llevo 30 años manejando las finanzas. ¿Alguna vez te ha faltado algo? No, nunca me había faltado nada, excepto información, excepto participación, excepto voz. Solo quiero saber qué estoy firmando. Es tarde, estoy cansado, mañana te explico. Tomó el folder y subió las escaleras. Escuché la puerta del estudio cerrarse. Esa noche no dormí bien. Algo en su tono me había perturbado, algo en sus ojos. No era el Mauricio de siempre, o quizás sí lo era, y yo simplemente estaba comenzando a verlo. A la mañana siguiente, el folder había desaparecido de la casa. Los días siguientes intenté olvidar el incidente. Me convencí de que estaba exagerando. Mauricio siempre había manejado el dinero. Era contador. Era lógico que se encargara de esas cosas. Pero entonces llegó la primera señal real. Fue un viernes por la noche. Valentina vino a cenar con su esposo Roberto. Mis nietos se habían quedado con la otra abuela. ¿Y cómo va todo en la oficina, papá?, preguntó Valentina mientras yo servía el postre. Bien, cerrando algunos asuntos antes de... Mauricio se detuvo. ¿Antes de qué?, pregunté. Antes de fin de mes. Hay mucho papeleo en marzo. Roberto intercambió una mirada con Valentina. Solo un segundo, pero lo vi. ¿Pasa algo que deba saber?, pregunté. Nada, mamá. ¿Por qué siempre piensas lo peor? El tono de Valentina me dolió. Era el mismo tono de su padre, el tono que me hacía sentir pequeña, tonta, paranoica. Solo preguntaba. Pues no preguntes tanto. Mauricio no dijo nada. Solo siguió comiendo su flan como si nada hubiera pasado. Esa noche, mientras lavaba los platos, me prometí algo. Iba a averiguar qué estaban ocultando. No por paranoia, por supervivencia. El lunes siguiente esperé a que Mauricio se fuera al trabajo. Luego entré a su estudio. Nunca había revisado sus cosas. En 34 años, nunca había abierto un cajón sin permiso. Eso dice mucho sobre el tipo de esposa que fui. El escritorio estaba ordenado, demasiado ordenado. Los cajones tenían llave, pero yo sabía dónde guardaba las llaves de repuesto. Detrás de los libros de contabilidad del estante superior. Abrí el primer cajón. Facturas, estados de cuenta. Nada inusual. El segundo cajón estaba vacío. El tercero tenía un folder rojo. Dentro encontré documentos que no entendí completamente, pero una palabra saltó de las páginas: fideicomiso. Y debajo, en una lista de beneficiarios, 3 nombres: Mauricio Alberto Vega Solano, Valentina Vega Martínez, Roberto Hernández Cuevas. Mi nombre no estaba. Me senté en la silla de Mauricio. Mis manos temblaban. Leí el documento 3 veces. No era experta en asuntos legales, pero entendí lo suficiente. La casa en la que vivíamos, la casa que habíamos comprado juntos, la casa donde crié a mis hijos, donde lloré, donde envejecí, estaba siendo transferida a un fideicomiso del que yo no formaba parte. Y había algo más. En la ley MOM, última página, una línea de firma. Cónyuge autoriza.
La línea estaba vacía, pero junto a ella, escrita a lápiz, había una nota. Conseguir firma G. Método usual. Método usual. ¿Cuántas veces me había hecho firmar cosas sin leer? ¿Cuántos papeles de rutina había firmado a lo largo de los años? Tomé fotos de todo con mi celular. Luego volví a colocar el folder exactamente donde estaba. Cerré los cajones, devolví las llaves y esperé. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal, tenía que servir la cena, lavar la ropa, sonreír cuando Mauricio llegaba del trabajo. Pero por dentro, algo había cambiado. Comencé a prestar atención a detalles que antes ignoraba. Las llamadas que Mauricio tomaba en privado, los mensajes que borraba, las visitas de Valentina que siempre ocurrían cuando yo no estaba. Una tarde, encontré un recibo en el bolsillo de su saco. Era de un restaurante caro en la zona financiera. La fecha era un día que él había dicho estar en una reunión de trabajo. El recibo era por 2 personas. No salté a conclusiones. Todavía no. Necesitaba más información. Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca había hecho: investigar. Mi vecina, doña Carmen, tenía una sobrina que trabajaba en un banco. La llamé con una excusa inventada. ¿Cómo puedo revisar el historial de propiedades a mi nombre? La sobrina me explicó el proceso. Era más sencillo de lo que pensaba. Solo necesitaba mi identificación y acudir al registro público. El jueves siguiente, mientras Mauricio estaba en el trabajo, tomé un taxi al centro. Fue la primera vez en años que salía sola a hacer un trámite importante. El funcionario fue amable. Me ayudó a buscar los registros. Señora, aquí aparecen 2 propiedades a nombre de su esposo, la residencia principal y un departamento en la zona este. ¿Un departamento? Sí, adquirido hace 8 años. 8 años. Yo no sabía que existía. ¿Puedo ver los detalles? El funcionario me mostró la pantalla. El departamento estaba en una colonia que yo nunca había visitado. Tenía 2 habitaciones, y según el registro, había una segunda persona autorizada para acceder. El nombre no era el mío, era el de una mujer llamada Patricia Solano. No reconocí el nombre, pero el apellido sí. Era el segundo apellido de Mauricio, prima, hermana, o algo más. Salí del registro público con las piernas temblando. Me senté en una banca del parque cercano. El sol de la tarde caía sobre mi rostro, pero yo sentía frío. 34 años, 2 hijos, miles de cenas, miles de camisas planchadas, miles de noches esperando que llegara. ¿Todo para qué? Esa noche, mientras cenábamos en silencio, miré a Mauricio. Realmente lo miré. Sus manos, su forma de masticar, la manera en que evitaba mis ojos. ¿Conoces a alguien llamada Patricia Solano?, pregunté. El tenedor se detuvo a medio camino de su boca. ¿Qué? Patricia Solano. ¿La conoces? Es una prima lejana. ¿Por qué preguntas? Su nombre apareció en una conversación hoy. Me dio curiosidad. Mauricio volvió a comer. Pero noté algo. Un pequeño temblor en su mandíbula. No la veo hace años, dijo. Mentía. Y ambos lo sabíamos. Pero no dije nada más. No era el momento. Aún necesitaba juntar las piezas. Los días siguientes me dediqué a observar. Mauricio comenzó a actuar diferente, más cuidadoso, más atento a sus cosas. Revisaba su celular constantemente. Cerraba la puerta del estudio con llave. Sabía que sospechaba algo, pero no sabía cuánto. Fue entonces cuando escuché la conversación de Valentina en el jardín. Ya falta poco. Mamá no sospecha nada. Papá tiene todo listo. Mi propia hija, mi sangre, hablando de mí como si fuera un obstáculo. Cuando firme los papeles de la casa, será tarde para que reclame algo. Quise salir, quise gritarle, quise preguntarle cuándo se había convertido en una extraña, pero me contuve, porque entendí algo importante. En esta guerra silenciosa, mi única ventaja era que ellos no sabían que yo sabía. Esa tarde, mientras Valentina se despedía con un beso falso en mi mejilla, tomé una decisión. Iba a descubrir toda la verdad, cada mentira, cada traición, cada documento oculto. Y luego, cuando tuviera todas las piezas, iba a actuar. No por venganza, por justicia. Tenía 59 años, medio siglo de ser invisible, de ser la firmadora, la que no pregunta, la que confía. Eso terminaba hoy. Esa noche, mientras Mauricio dormía, bajé a la cocina. Necesitaba pensar, necesitaba un plan. Encontré mi bolso sobre la mesa. Dentro estaba mi celular con las fotos de los documentos, mi identificación y algo que había olvidado. Una tarjeta de presentación. Me la había dado una mujer en la iglesia hacía meses. Era abogada especializada en derecho familiar. Por si algún día necesitas orientación, me había dicho. En ese momento pensé que era innecesario. Ahora entendía que nada es coincidencia. Guardé la tarjeta en mi bolsillo. Mañana la llamaría.
Pero primero tenía que sobrevivir la noche. Subí las escaleras en silencio. Cada peldaño crujía bajo mis pies. Cuando llegué al pasillo, vi luz bajo la puerta del estudio. Mauricio no estaba dormido. Me acerqué despacio. Escuché su voz. Hablaba por teléfono. Sí, ya casi. Solo necesito que firme una cosa más. Después de eso el divorcio será más sencillo. El divorcio. Contuve la respiración. Mi corazón latía tan fuerte que temí que pudiera escucharlo. Graciela nunca se enterará hasta que sea tarde. Confía demasiado. Siempre ha sido así. Escuché una risa. Su risa, burlándose de mí. Y entonces dijo algo que me heló la sangre. Patricia ya tiene lista la habitación. En cuanto firme los papeles, me mudo con ella. Valentina se queda con la casa. Todos contentos. Todos, excepto yo. Me alejé de la puerta. Caminé hasta nuestra habitación. Me acosté en la cama que compartíamos desde hacía 34 años. Y por primera vez en mucho tiempo no lloré, porque ya no era momento de lágrimas, era momento de actuar. El teléfono seguía en mi bolsillo. La tarjeta de la abogada también. Mañana comenzaría mi contraataque. Pero esa noche, mientras miraba el techo en la oscuridad, escuché los pasos de Mauricio acercándose al dormitorio. La puerta se abrió. ¿Estás despierta?, preguntó. Cerré los ojos. Fingí dormir. Sentí su peso hundirse en el colchón junto a mí, y entonces su mano buscó la mía en la oscuridad. Graciela, susurró. ¿Estás despierta? Necesito preguntarte algo. Contuve la respiración. Es sobre unos papeles. Necesito que los firmes mañana. Es urgente. No respondí. Mantuve los ojos cerrados. Mi respiración lenta, controlada, como si durmiera profundamente. Mauricio esperó unos segundos. Luego retiró su mano y suspiró. Mañana será, murmuró para sí mismo. Escuché cómo se acomodaba en su lado de la cama. Minutos después, su respiración se volvió pesada. Dormía, pero yo no. Permanecí inmóvil durante horas, mirando a la oscuridad, pensando en cada palabra que había escuchado. Patricia ya tiene lista la habitación. El divorcio será más sencillo. Graciela nunca se enterará. 34 años compartiendo esta cama con un desconocido. Cuando el reloj marcó las 5 de la mañana, me levanté en silencio. Fui al baño. Me miré en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada tenía 59 años. Arrugas alrededor de los ojos. Cabello canoso que teñía cada mes. Manos ásperas de tanto lavar, cocinar, limpiar. Pero sus ojos eran diferentes. Ya no había miedo en ellos. Había determinación. Bajé a la cocina. Preparé el café como cada mañana. Puse la mesa. Calenté el pan. Todo normal. Todo como siempre. Cuando Mauricio bajó a las 7, encontró su desayuno listo. «Buenos días», dije con una sonrisa. «Buenos días». Me miró con cautela. «¿Dormiste bien?» «Muy bien. ¿Y tú?» «Sí, sí». Se sentó a comer. Yo me quedé de pie junto a la estufa, sirviéndole más café. «Anoche mencionaste algo», dije casualmente. «Algo sobre unos papeles». Mauricio dejó de masticar. «¿Escuchaste eso?» «Vagamente. Estaba medio dormida». «¿Qué papeles son?» Lo observé buscar una excusa. Vi cómo su mente trabajaba, armando la mentira perfecta. «Es por el seguro del auto. Necesitan tu firma como copropietaria». «Ah, entiendo. ¿Dónde están? Los firmo ahora». «Los tiene el agente. Me los trae esta tarde». «Perfecto. Avísame cuando lleguen». Mauricio asintió, pero noté su confusión. Esperaba resistencia, preguntas. La Graciela de siempre hubiera preguntado más, pero yo ya no era esa Graciela. Esa mañana, en cuanto Mauricio se fue al trabajo, saqué la tarjeta de la abogada. Mis manos temblaban mientras marcaba el número. «Despacho de la licenciada Fernanda Reyes, buenos días». «Buenos días, mi nombre es Graciela Martínez. Me dieron esta tarjeta hace unos meses. Necesito una consulta. Es urgente». Hubo una pausa. «¿Es tema familiar?» «Sí. Mi esposo... Creo que me están engañando. No solo con otra mujer, con todo». La recepcionista me pasó directamente con la licenciada. «Señora Graciela, cuénteme qué está pasando». Le conté todo. Los documentos del fideicomiso, el departamento secreto, Patricia Solano, la conversación de mi hija, lo que escuché anoche. Fernanda me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, su voz era firme pero compasiva. «Señora, lo que describe es grave, pero necesitamos evidencia sólida antes de actuar. ¿Tiene copias de los documentos que encontró?» «Fotos en mi celular. Eso es un comienzo. ¿Puede venir a mi oficina hoy?» Miré el reloj. Tenía 4 horas antes de que Mauricio regresara. «Voy para allá». Antes de salir, hice algo que nunca había hecho. Entré al estudio de Mauricio con mi celular y fotografié todo. Cada papel, cada folder, cada documento que encontré. No entendía la mitad de lo que veía,
pero sabía que Fernanda sí lo entendería. El despacho de la abogada estaba en un edificio antiguo del centro. 3er piso, una oficina pequeña pero ordenada. Fernanda era una mujer de unos 45 años, cabello corto, mirada inteligente. Me ofreció asiento y agua. Muéstreme las fotos. Las revisó en silencio durante varios minutos. Su expresión se fue oscureciendo. Señora Graciela, ¿usted sabe cuánto vale su casa? No exactamente. La compramos hace muchos años. Por los documentos que veo aquí, su casa tiene un valor actual de aproximadamente 2 millones de pesos, y su esposo está intentando transferirla a un fideicomiso que la excluye completamente. 2 millones de pesos. La casa donde viví toda mi vida de casada. ¿Puede hacer eso sin mi consentimiento? No legalmente, pero hay formas de manipular las firmas. Documentos que parecen una cosa y son otra. ¿Alguna vez firmó algo sin leerlo completamente? Sentí vergüenza. Muchas veces. Fernanda asintió sin juzgarme. No es la primera mujer que me dice eso, y no será la última. Lo importante es actuar ahora, antes de que sea tarde. Esa tarde aprendí más sobre mis propios bienes de lo que había aprendido en 34 años de matrimonio. La casa estaba a nombre de ambos, pero Mauricio había estado moviendo dinero de nuestras cuentas conjuntas a cuentas que yo desconocía. El departamento donde vivía Patricia fue comprado con esos fondos. Es desvío de bienes gananciales, explicó Fernanda. Es ilegal, pero probarlo tomará tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende de cuánta evidencia reunamos. Me dio instrucciones precisas. ¿Qué documentos buscar? ¿Qué conversaciones intentar grabar? ¿Cómo protegerme legalmente mientras investigábamos? Y lo más importante, señora, no firme nada, absolutamente nada, no importa lo que le digan. Salí del despacho con un nudo en el estómago, pero también con algo nuevo, un plan. Llegué a casa 20 minutos antes que Mauricio. Apenas tuve tiempo de guardar mi bolso y comenzar a preparar la cena. Cuando entró por la puerta, traía un folder en la mano, el folder azul. Graciela, aquí están los papeles del seguro. Me sequé las manos en el delantal. Tomé el folder con calma. ¿Me los explicas? Vi la sorpresa en sus ojos. Es solo el seguro, ya te dije. Sí, pero quiero entender qué estoy firmando. Últimamente he pensado que debería involucrarme más en nuestras finanzas. Su mandíbula se tensó. ¿Por qué? ¿No confías en mí? Claro que confío, solo quiero aprender. Me miró durante un largo momento. Luego sonrió. Esa sonrisa que yo conocía tan bien. La sonrisa que usaba cuando quería convencerme de algo. Está bien, pero es tarde y estoy cansado. ¿Podemos verlo mañana con calma? Por supuesto. Tomé el folder y lo dejé sobre la mesa del comedor. Sabía que él lo recogería durante la noche, y sabía exactamente qué haría yo antes de eso. A las 3 de la mañana, mientras Mauricio roncaba, bajé las escaleras. El folder seguía donde lo había dejado. Lo llevé a la cocina. Fotografié cada página bajo la luz del microondas. 17 páginas en total. Lo devolví exactamente a su lugar. A la mañana siguiente, mientras Mauricio desayunaba, le dije, pensándolo bien, creo que puedo firmar los papeles hoy, si me explicas brevemente de qué se tratan. Su rostro se iluminó. Claro, es muy simple. Es una actualización de la póliza. Nada complicado. ¿Y esta página donde dice cesión de derechos? El color abandonó su rostro. ¿Dónde dice eso? Aquí, en la página 9. Mauricio tomó el documento. Lo revisó nerviosamente. Es terminología técnica. No significa lo que parece. Entonces, ¿qué significa? Graciela, ¿por qué estás haciendo tan difícil? Solo pregunto, Mauricio. Se levantó de la mesa bruscamente. ¿Sabes qué? Firma cuando quieras. Yo me voy al trabajo. Tomó el folder y salió sin despedirse. Escuché su auto arrancar. Las llantas chillaron contra el pavimento. Esa tarde recibí una visita inesperada. Valentina. Mamá, ¿estás bien? Perfectamente. ¿Por qué? Papá me llamó. Dijo que estabas actuando extraña. Me senté en el sofá. La miré fijamente. ¿Extraña cómo? No sé. Dice que estás haciendo preguntas raras, que no quieres firmar unos papeles. ¿Y eso te preocupa? Valentina se removió incómoda. Solo quiero saber si estás bien. A tu edad, a veces... ¿A mi edad qué, Valentina? Nada, mamá. Olvídalo. Pero no iba tú a olvidarlo. Era momento de tantear el terreno. Hija, ¿tú sabes algo sobre un fideicomiso? Vi el pánico en sus ojos. Solo un segundo. Luego lo controló. ¿Fideicomiso? No sé de qué hablas. Tu padre mencionó algo. Pensé que quizás tú sabías. No tengo idea, mamá. Deberías preguntarle a él. Mentía. Mi propia hija me miraba a los ojos y me mentía. Tienes razón. Le preguntaré. Valentina se quedó otra hora. Habló del clima, de los niños, de su trabajo. Temas seguros,
pero yo notaba cómo sus ojos recorrían la casa, buscando algo, o quizás calculando su valor. Cuando se fue, me quedé mirando la puerta cerrada. ¿En qué momento había perdido a mi hija? ¿Cuándo se había convertido en cómplice de su padre? Esa noche llamé a mi hijo menor. Andrés vivía en otra ciudad, era ingeniero, siempre había sido más cercano a mí. Mamá, qué sorpresa. ¿Todo bien? Sí, hijo, solo quería escuchar tu voz. ¿Segura que estás bien? Te noto rara. Andrés, necesito preguntarte algo, y necesito que seas honesto. Claro, mamá, lo que sea. ¿Tu padre o tu hermana te han hablado sobre las finanzas de la familia? ¿Sobre la casa? Hubo un silencio largo. ¿Por qué preguntas eso? Por favor, Andrés, es importante. Escuché su respiración profunda. Papá me llamó hace unas semanas. Me pidió que firmara algo. Un documento sobre la casa. Dijo que era para proteger la herencia. ¿Firmaste? No. Le dije que primero quería que un abogado lo revisara. Se molestó mucho. No hemos hablado desde entonces. Sentí un alivio inmenso. Mi hijo. Al menos mi hijo no era parte de esto. Mamá, ¿qué está pasando? Te lo explicaré pronto, hijo, pero necesito que no le digas a nadie que hablamos de esto. ¿Puedes hacer eso por mí? Me estás asustando. No te asustes. Por primera vez en mucho tiempo estoy pensando con claridad. Solo necesito tiempo. Cuando colgué, tenía lágrimas en los ojos. Pero eran lágrimas de alivio. No estaba completamente sola. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora, porque lo que viene después cambia absolutamente todo. Los días siguientes fueron una danza cuidadosa. Mauricio insistía con los papeles. Yo encontraba excusas. Tengo cita médica. Me duele la cabeza. Mañana los leo con calma. Cada excusa lo frustraba más. Y cada frustración lo hacía cometer errores. Un martes dejó su celular desbloqueado sobre la mesa mientras iba al baño. Solo tuve 30 segundos, pero fueron suficientes. Entré a sus mensajes. El nombre Patricia S. estaba entre los más recientes. ¿Ya firmó? No, está siendo difícil. Apúrate, ya quiero que estés aquí. Pronto, amor, pronto. Amor. Tomé capturas de pantalla, las envié a mi propio celular. Borré el rastro. Dejé el teléfono exactamente donde estaba. Cuando Mauricio regresó del baño, yo estaba pelando zanahorias como si nada. ¿Vamos a cenar con Valentina el domingo? Pregunté. Sí, ella quiere hablar de algo. Seguramente quería presionarme también, el equipo completo. Perfecto, haré ese pollo que les gusta. El domingo llegó. Valentina y Roberto aparecieron puntuales. Los niños se quedaron en casa esta vez. Necesitaban tiempo de adultos, explicó Valentina. La cena transcurrió con normalidad, hasta el postre. Mamá, papá, comenzó Valentina. Roberto y yo hemos estado pensando. Esta casa es muy grande para ustedes dos. Los niños necesitan más espacio. ¿Han considerado mudarse a algo más pequeño? Mauricio asintió con entusiasmo. Es exactamente lo que le he dicho a tu madre. ¿Y tú qué piensas, mamá? Los miré a todos. Mi esposo, mi hija, mi yerno, 3 personas que habían planeado despojarme de todo, sentados en mi mesa, comiendo mi comida. Pienso que esta es mi casa, dije calmadamente, y no voy a irme a ningún lado. El silencio fue espeso. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. ¿Lo mejor para mí o lo mejor para ustedes? Valentina palideció. No entiendo qué quieres decir. Creo que entiendes perfectamente. Mauricio intervino. Graciela, estás siendo irracional. ¿Irracional? ¿Por no querer regalar mi casa? Nadie está hablando de regalar nada. ¿No? Entonces, ¿qué es el fideicomiso del que no formo parte? El silencio se convirtió en hielo. ¿Cómo sabes sobre eso?, preguntó Mauricio. Sé muchas cosas, Mauricio, más de las que crees. Roberto se levantó de la mesa. Creo que deberíamos irnos. Sí, dijo Valentina. Esto no está yendo a ningún lado. Se fueron sin despedirse, sin mirarme. La puerta se cerró con un golpe seco. Mauricio se quedó sentado. Su rostro era una máscara de furia contenida. ¿Qué crees que estás haciendo? Defendiéndome. ¿De qué? De tu familia. De las personas que quieren quitarme todo. Se levantó. Se acercó a mí. Por primera vez en años sentí miedo físico. Escúchame bien, Graciela. Llevo 34 años manteniendo esta casa. 34 años trabajando mientras tú jugabas a ser ama de casa. Todo lo que hay aquí es mío. ¿Entiendes? Mío. No retrocedí. La ley dice otra cosa. Su mano se levantó. Por un momento pensé que iba a golpearme, pero se detuvo. La bajó lentamente. Esto no va a terminar bien para ti, dijo. Quizás no, pero ya no me importa. Subió las escaleras sin decir nada más. Escuché la puerta del estudio cerrarse con llave.
Me quedé sola en el comedor, los platos sucios sobre la mesa, el silencio pesado como una lápida. Pero no tenía miedo. Había cruzado un punto sin retorno y estaba lista para lo que viniera. Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes. Por primera vez en 34 años no compartí cama con mi esposo. Fue extrañamente liberador. A la mañana siguiente, muy temprano, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Señora Graciela, soy Patricia. Necesitamos hablar. Hay cosas que usted no sabe. Cosas que Mauricio le oculta incluso a mí. Miré el mensaje durante un largo rato. La amante de mi esposo quería hablar conmigo. Y lo más sorprendente era que yo quería escuchar lo que tenía que decir. Respondí con 2 palabras. ¿Dónde y cuándo? La respuesta llegó inmediatamente. Hoy, 3 de la tarde. El café de la Plaza Central. Vaya sola. Guardé el celular. El reloj marcaba las 8 de la mañana. Tenía 7 horas para prepararme, para lo que podría ser la conversación más importante de mi vida. Pero antes de salir, escuché pasos en la escalera. Mauricio bajaba, y no estaba solo. La voz de Valentina resonó desde el pasillo. «¿Ya está aquí el abogado, papá? Dice que tiene los nuevos documentos listos». Me quedé inmóvil en la cocina. Escuché pasos adicionales, zapatos de vestir contra el piso de madera. «Buenos días, señor Vega. Traigo los documentos actualizados». Una voz masculina, formal. El abogado. No podía dejar que me encontraran escuchando. Me moví silenciosamente hacia la puerta trasera de la cocina. Salí al jardín. Desde afuera podía ver la sala a través de la ventana. Mauricio, Valentina y un hombre de traje oscuro se sentaban alrededor de la mesa. El abogado abrió un maletín, sacó varios documentos. «Con estos nuevos papeles, la transferencia será más sencilla. Solo necesitamos la firma de su esposa en 3 lugares. Ella está haciendo...» «Difícil», dijo Mauricio. «Hay formas de facilitar eso», respondió el abogado. «Podemos argumentar incapacidad mental. A su edad no es raro. Incapacidad mental. Querían declararme incapaz. Querían quitarme no solo mi casa, sino mi dignidad, mi derecho a decidir». «¿Eso funcionaría?», preguntó Valentina. «Necesitaríamos un diagnóstico médico, pero conozco a alguien que puede ayudar. Por un precio, claro». Mauricio asintió. «Haz lo que tengas que hacer». Sentí náuseas. Me alejé de la ventana. Caminé hasta el fondo del jardín, donde las bugambilias cubrían la cerca. Respiré profundo. 1 vez, 2 veces. No iba a llorar, no iba a derrumbarme, iba a actuar. Saqué mi celular, llamé a Fernanda. «Licenciada, necesito verla hoy. Es urgente». «¿Qué pasó?». «Están planeando declararme incapaz mentalmente». Escuché todo. Hubo un silencio breve. «Venga a mi oficina en 1 hora. Vamos a contraatacar». Entré a la casa por la puerta trasera. La reunión en la sala continuaba. Subí las escaleras sin hacer ruido. Tomé mi bolso, mi identificación, el celular con todas las fotos. Bajé por la escalera de servicio. Salí por el garaje. No dejé nota. No di explicaciones. Era momento de dejar de pedir permiso. Fernanda me esperaba con café y una expresión seria. «Cuénteme exactamente lo que escuchó». Le relaté cada palabra. El abogado, los documentos, el plan de incapacidad, el médico comprado. «Esto es grave», dijo Fernanda, «pero también es una oportunidad». «¿Cómo?». «Están cometiendo fraude. Si podemos documentarlo, no solo protegemos sus bienes, podemos llevarlos a juicio». «¿A mi propio esposo? ¿A mi hija?». «Señora Graciela, ellos no están actuando como familia, están actuando como delincuentes, y usted tiene todo el derecho de defenderse». Tenía razón, lo sabía, pero una parte de mí, la parte que había sido esposa y madre durante 34 años, todavía dudaba. «¿Qué necesita de mí?». Fernanda me explicó el plan. Necesitábamos más evidencia, grabaciones si era posible, documentos firmados, testimonios. También necesito que vea a un médico, uno de confianza. Necesitamos un certificado que confirme que usted está perfectamente lúcida. ¿Conoce a alguien? Mi cuñado es neurólogo. Lo llamaré ahora». Esa tarde tuve una evaluación médica completa. El doctor fue amable y profesional. «Señora Graciela, sus facultades mentales están perfectamente intactas. Su memoria, razonamiento y juicio son completamente normales para su edad. Voy a documentar todo esto oficialmente». Salí del consultorio con un certificado firmado y sellado. Mi primera arma legal. Eran las 2:30 de la tarde. En 30 minutos tenía que encontrarme con Patricia. El café de la Plaza Central era un lugar tranquilo. Mesas pequeñas, luz natural, plantas en las ventanas. La reconocí inmediatamente. Patricia Solano tenía unos 45 años, cabello teñido de rubio, maquillaje cuidadoso, ropa cara. Pero había algo en sus ojos, algo que no esperaba ver, miedo. Me senté frente a ella.
Gracias por venir, dijo. ¿Por qué querías verme? Patricia miró alrededor. Se aseguró de que nadie escuchara. Porque usted no es la única que Mauricio está engañando. No esperaba eso. Explícate. Patricia tomó aire. Llevo 8 años con Mauricio. 8 años creyendo que me amaba, que íbamos a estar juntos cuando se divorciara de usted. Pero nunca se divorció. No, siempre había una excusa. Los hijos, el negocio, el momento no era el correcto. Patricia rió amargamente. Yo le creía. Era una idiota. ¿Qué cambió? Hace 3 semanas encontré algo en su teléfono. Mensajes con otra mujer, una tal Lucía, mucho más joven que yo. Otra mujer. Además de Patricia, además de mí. Mauricio tiene 3 vidas, continuó Patricia. La esposa oficial que es usted, la amante establecida que soy yo, y ahora una nueva, más joven, más fácil de manipular. ¿Por qué me cuentas esto? Patricia me miró directamente, porque cuando empecé a hacer preguntas, Mauricio me amenazó. Dijo que si hablaba me quitaría todo. El departamento donde vivo está a su nombre. Mis ahorros están en una cuenta que él controla. Igual que yo. Exacto. Usted y yo estamos en la misma situación. Las dos fuimos sus víctimas. Era extraño. Sentada frente a la amante de mi esposo, no sentía odio. Sentía algo parecido a la solidaridad. ¿Qué propones? Patricia sacó un sobre de su bolso. Esto es lo que encontré en su estudio la semana pasada. Hice copias antes de que se diera cuenta. Abrí el sobre. Adentro había estados de cuenta bancarios, contratos, escrituras. Mauricio tiene 4 propiedades a su nombre, 3 cuentas en el extranjero y una empresa fantasma que usa para mover dinero. Miré los documentos. Los números eran enormes, mucho más de lo que imaginaba. ¿De dónde salió todo esto? No sé todos los detalles, pero creo que no todo es Seiki legal. Hay transacciones que no tienen sentido, dinero que aparece de la nada, lavado de dinero. Mi esposo no solo me engañaba, posiblemente era un criminal. ¿Por qué no fuiste a la policía? Porque tengo miedo. Mauricio tiene contactos, amigos en lugares importantes. Si hablo sin protección, podría desaparecer. ¿Desaparecer? Patricia bajó la voz. Hace 5 años hubo un socio que quiso denunciarlo. Tuvo un accidente de auto muy conveniente. Nunca probaron nada, pero sentí un escalofrío. ¿Crees que Mauricio es capaz de eso? Creo que Mauricio es capaz de cualquier cosa para proteger su dinero. El café que había pedido se enfrió en mis manos. El mundo que conocía se derrumbaba pieza por pieza. ¿Qué quieres de mí, Patricia? Quiero que trabajemos juntas. Usted tiene acceso a su casa, a sus documentos. Yo tengo información que usted no tiene. Juntas podemos protegernos. ¿Y después qué? Después cada una sigue su camino. Pero al menos seremos libres. Lo pensé durante un largo momento. Era una alianza improbable. La esposa y la amante contra el hombre que las había traicionado a ambas. Está bien, dije finalmente, pero necesito que me cuentes todo. Absolutamente todo. Patricia asintió. ¿Tiene tiempo? Todo el que sea necesario. Durante las siguientes 2 horas, Patricia me contó la historia completa. Cómo conoció a Mauricio en una conferencia de negocios. Cómo la sedujo con promesas de amor y estabilidad. Cómo poco a poco fue aislándola de su familia y amigos. Es un patrón, explicó. Lo hace con todas. Primero te hace sentir especial, luego te hace dependiente y cuando ya no le sirves, te descarta. Y Lucía, la nueva, tiene 28 años, trabaja en un banco. Mauricio la conoció hace 6 meses. Ya le prometió matrimonio. Matrimonio. Mientras seguía casado conmigo, mientras vivía con Patricia. ¿Cómo puede mantener tantas mentiras? Porque es muy bueno en lo que hace. Y porque nosotras queremos creerle. Era verdad. Durante 34 años, yo había querido creer que mi matrimonio era real, que mi esposo me amaba, que mi sacrificio tenía sentido. Había sido más fácil que enfrentar la verdad. Hay algo más, dijo Patricia, algo que descubrí hace poco. Sacó otro documento del sobre. Esto es un seguro de vida, a nombre de usted, por una cantidad muy alta. Tomé el papel. Mis manos temblaban. Era una póliza de seguro por 2 millones de pesos. El beneficiario era Mauricio. ¿Cuándo se contrató esto? Hace 3 meses. 3 meses. Justo cuando empezó a presionarme para firmar documentos. ¿Crees que...? No pude terminar la frase. No sé qué creer, dijo Patricia, pero creo que debería tener mucho cuidado. Salí del café con el sobre bajo el brazo. El sol de la tarde caía sobre la plaza. Familias paseaban, niños jugaban. Todo parecía normal, pero nada era normal. Mi esposo posiblemente era un criminal. Mi hija era su cómplice. Y ahora existía la posibilidad de que mi vida estuviera en peligro. Llamé a Fernanda desde un teléfono público.
Licenciada, tengo información nueva. Mucha información. ¿Puede recibirme mañana temprano? ¿Qué tan grave es? Muy grave. Creo que necesitamos involucrar a las autoridades. Hubo una pausa. Venga mañana a las 8. Y señora Graciela, tenga cuidado esta noche. Lo tendré. Cuando llegué a casa eran casi las 7. Mauricio estaba en la sala. Me esperaba. ¿Dónde estuviste? Con una amiga tomando café. ¿Qué amiga? No la conoces. Se levantó del sofá. Se acercó a mí. Graciela, sé que algo está pasando. Sé que estás ocultando algo. No sé de qué hablas. ¿Ah, no? Sacó su celular. Entonces explícame por qué hay fotos de mis documentos en tu teléfono. El estómago se me cayó al piso. ¿Revisaste mi celular? Es mi derecho. Soy tu esposo. Eso no te da derecho a invadir mi privacidad. ¿Privacidad? Rió. ¿Qué privacidad? ¿Puede tener una esposa de su marido? Me di cuenta de algo entonces. Algo que debí ver hace años. Mauricio no me veía como una persona. Me veía como una posesión. No voy a firmar nada, dije firmemente. Y no voy a dejar esta casa. ¿Ah, sí? ¿Y qué vas a hacer? ¿Contratar un abogado con qué dinero? Eso no es tu problema. Su expresión cambió. La máscara de esposo ofendido cayó. Lo que quedó debajo era frío. Calculador. Escúchame bien, Graciela. Tengo amigos importantes. Si intentas algo, lo vas a lamentar. ¿Me estás amenazando? Te estoy advirtiendo. Hay una diferencia. Se alejó hacia las escaleras. Piénsalo bien. Todavía podemos resolver esto de manera civilizada. Firmas los papeles. Te doy una pensión razonable y cada quien sigue su vida. ¿Y si no firmo? Se detuvo. Me miró por encima del hombro. Entonces las cosas se van a poner muy difíciles para ti. Subió las escaleras. La puerta del estudio se cerró con un golpe. Me quedé sola, en la sala, temblando. Pero no de miedo, de rabia. Esa noche no dormí en la casa. Llamé a mi vecina Carmen y le pedí quedarme en su cuarto de huéspedes. ¿Problemas con Mauricio?, preguntó. Algo así. Ay, mija, siempre supe que ese hombre no era de fiar. Carmen me preparó té de manzanilla. Me prestó una pijama. Me trató como si fuera su propia hija. ¿Sabes qué es lo más triste?, le dije. Que desperdicié 34 años con él. 34 años de mi vida. Carmen me tomó las manos. No pienses así. Esos años te dieron a tus hijos, te dieron experiencia, te dieron fuerza. La mujer que eras hace un mes no hubiera sido capaz de enfrentarlo así. Tenía razón. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó. Voy a pelear. Por mi casa, por mi dignidad, por todo lo que me pertenece. ¿Y si pierdes? Al menos habré intentado. Carmen sonrió. Esa es la Graciela que conozco. Dormí pocas horas, pero cuando desperté me sentía más fuerte que nunca. Las 8 en punto estaba en el despacho de Fernanda. Le mostré todo lo que Patricia me había dado. Fernanda revisó los documentos en silencio. Su expresión se volvió cada vez más grave. Señora Graciela, esto es mucho más serio de lo que pensaba. ¿Qué tan serio? Si estos documentos son auténticos, su esposo está involucrado en lavado de dinero a gran escala. Estamos hablando de un delito federal. ¿Qué significa eso para mí? Significa que necesitamos protección, no solo legal, sino física. ¿Física? El seguro de vida que encontró Patricia es una señal de alerta. Combinado con las amenazas de anoche, no podemos descartar nada. Sentí el miedo trepar por mi espalda. ¿Qué me recomienda? Primero, vamos a presentar una denuncia formal. Segundo, vamos a solicitar una orden de protección. Tercero, necesita mudarse a un lugar seguro mientras esto se resuelve. ¿Mudarme? ¿A dónde? Tengo contactos en una organización que ayuda a mujeres en 1900 situaciones de riesgo. Pueden darle alojamiento temporal. Alojamiento temporal. A mis 59 años estaba a punto de convertirme en refugiada en mi propia vida. Hay algo más que debo decirle, dijo Fernanda. Hablé con un fiscal amigo. Cuando le describí el caso, me dijo que el nombre de Mauricio ya está en una investigación abierta. ¿Una investigación? Por fraude financiero. Llevan meses siguiéndole la pista. Lo que usted tiene podría ser la pieza que les falta para procesarlo. Era demasiada información, demasiado rápido. ¿Quiere decir que podría ir a la cárcel? Es una posibilidad real. Mi esposo, el padre de mis hijos, en la cárcel. ¿Y Valentina? Ella está involucrada. Si colaboró conscientemente en el fraude, también enfrentará consecuencias. Mi hija, mi propia hija. ¿Hay alguna forma de protegerla? Fernanda me miró con compasión. Entiendo que es su hija, pero ella tomó decisiones que la perjudican a usted. No puede proteger a quien intenta destruirla. Tenía razón, pero aceptarlo era devastador. ¿Cuándo empezamos? Ahora mismo si está lista.
Estoy lista. Esa mañana firmé la denuncia formal. Describí todo, los documentos ocultos, las amenazas, el plan de incapacidad, el seguro de vida sospechoso. El fiscal que recibió el caso era un hombre joven, serio, metódico. Señora Graciela, lo que usted nos está dando es muy valioso, pero necesito advertirle algo. ¿Qué? Una vez que presentemos los cargos, no hay vuelta atrás. Su vida va a cambiar completamente. ¿Está segura de querer continuar? Pensé en Mauricio, en sus mentiras, en sus amenazas. Pensé en Valentina, en su traición, en su desprecio. Pensé en los 34 años que había perdido siendo invisible. Estoy segura. El fiscal asintió. Entonces empecemos. Esa tarde, mientras yo estaba en la fiscalía, un equipo llegó a mi casa con una orden de cateo. Encontraron todo lo que Patricia había descrito. Y más. Cuentas ocultas, contratos falsos, evidencia de transacciones ilegales que se remontaban más de 10 años. Mauricio fue arrestado esa misma noche, no en nuestra casa, en el departamento de Patricia, con una maleta lista para huir. Me enteré por Fernanda. Lo atraparon, me dijo por teléfono. Está bajo custodia. Debería haber sentido satisfacción, o alivio, o justicia, pero solo sentí un vacío enorme. 34 años, terminados con una llamada telefónica. ¿Y ahora qué? Pregunté. Ahora empieza el proceso legal. Va a tomar tiempo, pero usted ya ganó lo más importante. ¿Qué es eso? Su libertad. Libertad. Una palabra que había olvidado cómo se sentía. Esa noche, desde el refugio donde me quedaba, llamé a Andrés. Mamá, acabo de ver las noticias. ¿Es verdad? Sí, hijo, todo es verdad. Voy para allá. Tomo el primer vuelo mañana. ¿No tienes que? Sí tengo. Eres mi madre, y te necesito tanto como tú me necesitas a mí. Cuando colgué, las lágrimas finalmente llegaron, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. La mañana siguiente, mientras desayunaba en el comedor del refugio, una mujer se sentó frente a mí. ¿Usted es Graciela? Sí. Mi nombre es Lucía. Creo que tenemos algo en común. Era ella, la otra mujer, la más joven, la última víctima de Mauricio. ¿Cómo me encontraste? Patricia me dijo dónde estaba. Necesitaba hablar con usted. ¿Sobre qué? Lucía sacó un teléfono de su bolso. En la pantalla había una grabación. Sobre esto. Es una conversación que grabé hace 2 días, antes de que arrestaran a Mauricio. Le dio play. La voz de Mauricio llenó el pequeño comedor. Si Graciela no firma, tendremos que tomar medidas más drásticas. Ya sabes a qué me refiero. La voz de otro hombre respondió. ¿Estás seguro? Eso es muy arriesgado. Es la única opción. El seguro paga más si parece un accidente. La grabación terminó. Lucía me miró. Estaba planeando matar a la señora, y yo iba a hacer su coartada. Me quedé mirando el teléfono en las manos de Lucía. La voz de Mauricio todavía resonaba en mi cabeza. El seguro paga más si parece un accidente. Mi esposo, el hombre con quien compartí 34 años, planeaba matarme. ¿Por qué me muestras esto? Pregunté. Lucía bajó la mirada. Porque yo también fui una estúpida. Creí sus mentiras. Creí que me amaba. Cuando me pidió que fuera su coartada, al principio no entendí. Luego empecé a atar cabos. ¿Y decidiste grabar? Decidí protegerme. Mauricio no es el único que sabe manipular. La miré con nuevos ojos. Lucía no era solo una víctima, era una sobreviviente. ¿Ya entregaste esto a las autoridades? Todavía no. Quería que usted lo escuchara primero. Quería que supiera la verdad completa. ¿Por qué te importa lo que yo sepa? Lucía se tomó un momento antes de responder. Porque usted me recuerda a mi madre. Ella también estuvo casada con un hombre que la destruyó lentamente. Nunca tuvo el valor de escapar. Murió esperando que las cosas cambiaran. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando la vi a usted en las noticias, cuando escuché lo que estaba haciendo, pensé, ella sí tuvo el valor. Ella sí peleó. Me levanté de la mesa. Rodé hacia su lado. La abracé. 2 mujeres que deberían haber sido enemigas, unidas por el mismo dolor. Gracias, le dije. Por la grabación. Por todo. ¿Qué va a hacer ahora? Voy a asegurarme de que Mauricio pague por todo. Absolutamente todo. Esa misma mañana, Lucía y yo fuimos juntas a la fiscalía. Entregamos la grabación. El fiscal la escuchó 3 veces. Esto cambia todo, dijo. Ya no solo estamos hablando de fraude, estamos hablando de conspiración para cometer homicidio. ¿Qué significa eso? Significa que su esposo no va a salir de prisión en mucho tiempo. Debería haber sentido alivio, pero había algo que todavía me pesaba. Y el otro hombre, el de la grabación. Lo estamos identificando. Por la voz creemos que es su abogado,
el que visitó su casa, el abogado del traje oscuro, el que había sugerido declararme incapaz. ¿Pueden arrestarlo también? Con esta evidencia sí, a ambos. Salí de la fiscalía con Lucía a mi lado. El sol de mediodía era brillante, casi doloroso. ¿Tiene dónde quedarse?, le pregunté. Estoy en un hotel por ahora. No puedo volver a mi departamento. Mauricio tiene llaves. Venga al refugio conmigo, hay espacio. Lucía me miró sorprendida. ¿Haría eso por mí? Todas merecemos un lugar seguro. Esa tarde 3 mujeres compartíamos el mismo refugio. Patricia había llegado también. La habían interrogado como testigo. Estaba asustada. Mauricio va a culparme, dijo. Va a decir que yo sabía todo. ¿Sabías?, pregunté directamente. Patricia dudó. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía los detalles, lo juro. Entonces di, la verdad, es lo único que puede protegerte ahora. Las 3 nos sentamos en la pequeña sala del refugio. 3 mujeres de diferentes edades, diferentes historias, unidas por el mismo hombre. ¿Saben qué es lo más irónico?, dijo Lucía. Mauricio siempre decía que las mujeres éramos el sexo débil, que necesitábamos protección. Y míranos ahora, agregó Patricia. Nosotras somos las que estamos destruyendo su imperio. Por primera vez en semanas sonreí. El sexo débil, repetí. Qué equivocado estaba. Andrés llegó al día siguiente. Lo vi desde la ventana del refugio, alto, delgado, con los ojos preocupados de un hijo que teme por su madre. Cuando me abrazó, sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que había mantenido contenido durante semanas. Mamá, lo siento tanto. ¿Por qué te disculpas tú? Por no haber estado aquí, por no haber visto lo que pasaba. Nadie lo veía, hijo, ni siquiera yo. Nos sentamos en un banco del jardín. Andrés escuchó, mientras yo le contaba todo. Los documentos, las mentiras, la traición de Valentina, el plan para matarme. Su rostro pasó por todas las emociones, sorpresa, rabia, dolor, finalmente, determinación. Valentina sabía, dijo. No era una pregunta. ¿Sí? ¿Todo? No sé si sabía lo del plan para matarme, pero sabía del fraude, de las propiedades ocultas, del fideicomiso. Andrés apretó los puños. Es mi hermana. ¿Cómo pudo hacerte esto? No lo sé, hijo. Supongo que el dinero cambia a las personas. El dinero no cambia a nadie, solo revela quiénes son realmente. Tenía razón. ¿Qué vas a hacer con ella?, preguntó. Nada, la justicia se encargará. ¿Y si viene a buscarte? ¿Si intenta manipularte? No voy a dejarme manipular nunca más. Andrés se quedó conmigo durante los siguientes días. Dormía en una habitación del refugio. Me acompañaba a las reuniones con Fernanda. Estaba presente en cada declaración. Su presencia me daba fuerza. Una semana después del arresto de Mauricio, recibí una visita inesperada. Era Valentina. Señora, su hija está afuera, me informó la coordinadora del refugio. ¿Quiere verla? Mi primer instinto fue decir que no, pero algo me detuvo. Necesitaba cerrar este capítulo. Déjela pasar. Valentina entró con la cabeza baja. Se veía diferente, demacrada, sin maquillaje, la ropa arrugada. Mamá, Valentina. Nos miramos en silencio durante un largo momento. ¿Puedo sentarme? Señalé una silla frente a mí. Vine a disculparme, dijo. ¿Por qué exactamente? Por todo, por los documentos, por mentirte, por todo. ¿Sabías lo del seguro de vida? Su silencio fue respuesta suficiente. No sabía los detalles, dijo finalmente. Solo sabía que papá tenía un plan. Dijo que era para proteger la herencia. ¿Y no preguntaste qué plan? No quería saber. Eso es casi peor que saber. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Lo sé y no tengo excusa. Solo, papá siempre fue muy convincente. Siempre supe cómo hacerme sentir que era lo correcto. ¿Y robarle a tu madre era lo correcto? Él decía que tú no ibas a necesitar el dinero, que íbamos a cuidarte, que todo iba a estar bien. ¿Y le creíste? Quería creerle. Era más fácil que enfrentar la verdad. La misma trampa en la que yo había caído durante 34 años. Valentina, lo que hiciste fue criminal, literalmente. Lo sé. Mi abogado dice que probablemente voy a enfrentar cargos. ¿Y qué esperas de mí? ¿Que te perdone? ¿Que interceda por ti? No. Solo quería que supieras que lo siento, que me arrepiento, que si pudiera volver atrás, pero no puedes. No, no puedo. Nos quedamos en silencio. El reloj de la pared marcaba los segundos. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dije finalmente. No es el dinero, no es la casa, es darme cuenta de que mi propia hija me veía como un obstáculo, como algo que había que eliminar. Mamá, yo nunca... Sí, Valentina, eso es
Exactamente lo que hiciste. Cada vez que firmabas un documento, cada vez que mentías, cada vez que me mirabas a los ojos y fingías que todo estaba bien. No tenía respuesta, solo lágrimas. No sé si algún día podré perdonarte, continué. Pero sí sé una cosa. No voy a cargar con ese odio. No voy a dejar que esto me defina. ¿Qué significa eso? Significa que voy a seguir adelante, con o sin ti. Valentina asintió lentamente. ¿Puedo seguir viéndote? No sé, tal vez con el tiempo. Pero ahora mismo necesito distancia. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Mamá, hay algo que debes saber. Algo que papá me dijo hace años. ¿Qué? Dijo que la única persona a la que realmente había amado eras tú, que por eso nunca te dejó. ¿Y tú le creíste? No sé, pero pensé que debías saberlo. Se fue sin decir nada más. Me quedé sola en la sala, procesando sus palabras. ¿Mauricio me había amado? ¿A su manera retorcida? ¿Importaba eso? Ahora decidí que no. El amor sin respeto no es amor, es posesión. Las semanas siguientes fueron un torbellino de procedimientos legales, declaraciones, audiencias, documentos interminables. Fernanda estaba a mi lado en cada paso. El caso contra su esposo es sólido, me informó un mes después. El fiscal está pidiendo 30 años. ¿30 años? Por fraude, lavado de dinero y conspiración para cometer homicidio. Es una sentencia justa. 30 años. Mauricio tenía 63. Probablemente moriría en prisión. ¿Y el abogado? 15 años. Está negociando un acuerdo a cambio de más información. ¿Información sobre qué? Aparentemente su esposo no trabajaba solo. Hay toda una red de personas involucradas, empresarios, políticos, gente importante. Era más grande de lo que imaginaba. ¿Eso me pone en peligro? Por ahora está protegida, pero vamos a mantener las precauciones. También hubo buenas noticias. La casa fue devuelta a mi nombre. Todas las propiedades ocultas fueron congeladas como parte del proceso. Eventualmente, una parte sería mía como bienes gananciales. No quiero ese dinero sucio, le dije a Fernanda. Es su derecho legal. Lo sé, pero no quiero construir mi nueva vida sobre los crímenes de Mauricio. ¿Qué propone entonces? Lo pensé durante un momento. Donarlo a organizaciones que ayudan a mujeres en mi situación, al refugio que me acogió, a causas que realmente lo necesiten. Fernanda sonrió. Es una decisión muy generosa. Es la decisión correcta. Si esta historia está cambiando tu forma de ver las cosas, déjame un comentario. Me encantaría saber qué opinas sobre lo que está haciendo Graciela. El juicio de Mauricio comenzó 3 meses después de su arresto. Fue un evento mediático. Periódicos, televisión, reporteros en cada esquina. Me pidieron testificar. El día que entré a la sala del tribunal, vi a Mauricio por primera vez desde aquella noche en nuestra casa. Estaba diferente, más delgado, más viejo. El traje que llevaba le quedaba grande. Nuestros ojos se encontraron. En los suyos vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Señora Graciela Martínez de Vega, dijo el fiscal, ¿puede describir al tribunal su relación con el acusado? Me aclaré la garganta. Fui su esposa durante 34 años, la madre de sus hijos, la mujer que mantuvo su casa, lavó su ropa, cocinó sus comidas, la mujer que confió en él ciegamente. ¿Y cómo describiría esa confianza ahora? Fue mi mayor error. Testifiqué durante 2 horas. Conté todo, los documentos ocultos, las mentiras sistemáticas, la manipulación constante, el control financiero. Cuando llegó el momento de hablar sobre el plan para matarme, mi voz no tembló. Mi esposo contrató a alguien para hacerme daño. Planeaba cobrar el seguro de vida. Yo era más valiosa muerta que viva. La sala quedó en silencio. ¿Tiene algo más que agregar?, preguntó el fiscal. Miré directamente a Mauricio. Solo esto. Durante 34 años fui invisible. Fui la mujer que firmaba sin preguntar, la que obedecía sin cuestionar, la que creía sin dudar. Esa mujer ya no existe. La mujer que está aquí hoy tiene voz, tiene valor, tiene dignidad, y nadie, nunca más, va a quitarle eso. Me bajé del estrado. No miré atrás. El juicio duró 3 semanas. Mauricio fue declarado culpable de todos los cargos. La sentencia, 32 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez leyó el veredicto, no sentí alegría, no sentí satisfacción, sentí paz. Finalmente había terminado. 6 meses después del juicio, regresé a mi casa. La misma casa donde había vivido 34 años. La misma cocina, la misma sala, el mismo jardín donde escuché la conversación que cambió todo. Pero yo era diferente. Andrés me ayudó con las maletas. Se había mudado temporalmente para acompañarme durante la transición. ¿Estás
¿Segura de que quieres quedarte aquí?, preguntó. Podemos vender, empezar de cero en otro lugar. No, esta es mi casa, mis recuerdos, mi vida. No voy a dejar que él me quite eso también. La primera noche fue difícil. Los fantasmas estaban en cada rincón. La silla donde Mauricio se sentaba a leer, la mesa donde planearon robarme, el estudio donde guardaba sus secretos. Pero también estaban otros recuerdos, los cumpleaños de mis hijos, las navidades en familia, las tardes de lluvia mirando por la ventana. No todo había sido mentira, no todo había sido malo. Con el tiempo aprendí a separar los recuerdos, a quedarme con los que valían la pena, a soltar los que dolían. Patricia se mudó a otra ciudad. Quería empezar de nuevo donde nadie conociera su historia. Nos despedimos con un abrazo largo. Gracias, me dijo, por no odiarme. El odio es una cárcel, respondí, y yo ya estuve presa suficiente tiempo. Lucía también siguió su camino. Volvió a estudiar. Quería ser abogada, ayudar a otras mujeres en situaciones similares. Usted me inspiró, me dijo la última vez que la vi. Me mostró que nunca es tarde para pelear. Valentina fue sentenciada a 3 años de prisión por complicidad. La vi una vez durante el juicio. No hablamos. 1 año después de su condena, recibí una carta. Mamá, no espero que me perdones. Solo quiero que sepas que pienso en ti todos los días, que entiendo el daño que hice, que estoy intentando ser mejor persona. Cuando salga, me gustaría verte, si tú quieres, si algún día puedes. Tu hija, Valentina. Guardé la carta en un cajón. No la respondí inmediatamente, pero tampoco la tiré. El perdón es un proceso, no un momento. Cumplí 60 años en una pequeña reunión. Andrés, Carmen, Fernanda, algunas amigas del refugio que se habían convertido en familia. ¿Qué deseas, mamá?, preguntó Andrés mientras yo soplaba las velas. Ya tengo todo lo que necesito. Era verdad, tenía mi casa, tenía mi salud, tenía personas que me querían genuinamente, tenía mi dignidad. ¿Qué más podía pedir? Los domingos por la mañana desarrollé una nueva rutina. Tomaba café en el jardín, leía el periódico, miraba crecer las bugambilias, a veces pensaba en Mauricio, en la cárcel, envejeciendo solo, sin nadie que lo visitara. No sentía lástima, pero tampoco sentía rencor, sentía indiferencia, y eso era más liberador que cualquier venganza. Un día, mientras caminaba por el mercado, una mujer joven se me acercó. ¿Usted es la señora Graciela? ¿La del juicio? Sí, soy yo. Quería agradecerle. Vi su testimonio en las noticias. Me dio valor para dejar a mi esposo. Llevaba 10 años aguantando cosas que no debía aguantar. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Usted me salvó la vida. La abracé sin decir nada. A veces las palabras sobran. Esa noche, sola en mi cocina, pensé en todo lo que había pasado. El dolor, la traición, la lucha, la victoria. Tenía 9 años cuando descubrí que mi vida era una mentira. Tenía 60 cuando finalmente empecé a vivir de verdad. No fue el final feliz de los cuentos. No hubo príncipe, no hubo magia, no hubo recompensa instantánea. Hubo algo mejor. Hubo justicia, hubo verdad, hubo libertad. Y hubo algo que tardé 60 años en encontrar. Me encontré a mí misma. La mujer que miraba por la ventana ya no era invisible. Ya no era la que firmaba sin preguntar. Ya no era la que callaba para mantener la paz. Era Graciela. Simplemente Graciela. Y por primera vez en mi vida, eso era suficiente. Hace poco, Andrés me preguntó si me arrepentía de algo. De muchas cosas, le dije. De haber callado tanto tiempo. De haber confiado ciegamente. De haber perdido años siendo alguien que no era. ¿Y te arrepientes de haber peleado? Nunca. Pelear fue lo mejor que hice. Me miró con orgullo. Eres la mujer más fuerte que conozco, mamá. No soy fuerte, hijo. Solo aprendí que el miedo no es razón. Suficiente para dejar de vivir. Esta mañana me desperté temprano. El sol entraba por la ventana. Los pájaros cantaban en el jardín. Me preparé café. Me senté en mi silla favorita. Y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en el pasado. Pensé en el futuro, en los años que me quedan, en las cosas que quiero hacer, en la persona que quiero ser. Tengo 60 años, medio siglo de errores, medio siglo de lecciones y una vida entera por delante. No sé qué vendrá mañana, no sé qué desafíos me esperan, pero sé una cosa con absoluta certeza. Nunca más voy a ser invisible, nunca más. Si esta historia te tocó el corazón, si te hizo sentir algo, déjame un comentario. Cuéntame qué parte te impactó más. Me encanta leer cada uno de sus mensajes. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Cada semana hay una nueva esperándote. Un like también ayuda muchísimo a que más personas encuentren este canal. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.